Yo voy a partir por papá. Papá ya no está en este... Ay, me voy a poner al tiro y ahora no puedo. En este plano terrenal. Papá, huérfano, 3 años, padre alcohólico, abusador, 6 años, colgado de una higuera, lo golpea, Parquibudi, Curicó al interior, se arranca en la casa, llega donde tíos, que lo esclavizan, un carrito para vender verduras en la feria, termina viviendo bajo el puente Mapocho. Ese es papá. Y papá en algún minuto se llamaba Erasmo, pero era el nombre de su papá y él odiaba el nombre de su papá. Y se cambió el nombre y se puso Juanito. Y toda la gente que lo conoció en esa época lo conocía como Juanito. Y en algún minuto descubre que su segundo nombre era Antonio. Se rebautiza Antonio. Va a hacer un trámite y se dan cuenta que está remiso para el servicio militar. ¿Ah? Y entra a hacer el servicio militar. Y papá yo creo que se conectó con la dignidad y decidió estudiar. Pero no solo estudiar. Dijo, yo voy a ser empresario, con las patas y el buche. Empresario. Y efectivamente el hombre estudió, entró a trabajar en la Escuela de Artes y Oficios en esa época, a trabajar como mozo de los laboratorios de física, estudió ingeniería química en la noche y buscó un trabajo en una empresa afuera en la cual lo que hacían era vender equipos, insumos y reactivos de laboratorio. Y aprendió el negocio. Cuando entró a la universidad conoció a mamá. Mamá, hija de alcohólicos, obreros, pobres, que de alguna manera y con harto gente de emprendimiento logran armar una fábrica de calzados que llegó a tener 100 operarios. Y mi mamá no quería trabajar en la fábrica, ni en la tienda, ni en nada de eso. Y mi mamá, de 14 o 12 años, dijo, yo voy a ser profesional. Nuevamente con las patas y el buche. Entró a estudiar nutrición y dietética en la Universidad de Chile, primera generación de nutricionistas, sola. Ese es papá, esa es mamá. Aparece Ángela. Ángela, 4 años, papi, quiero una bicicleta. ¿Usted quiere una bicicleta? Ok, se la gana. ¿Cómo se la gana? Con sus notas. Traía un 20, vivíamos en Venezuela. Papi, traje mi 20, ese era como el 7. Tiene un rayo. Papi, traje un 19, tiene medio rayo. Papi, traje otro 20, pedal. Esa es la historia de la impronta de papá. Papá es hijo del rigor y el sacrificio, mamá también. Papá, cuando grande, yo quiero ser asistente social. ¿Usted está loca? Usted va a ser abogado. Para cuando termine, trabaje en Equilab, porque usted va a trabajar en Equilab. Papá, pero yo quiero ser... Usted va a trabajar en Equilab. Perfecto. Papá, filosofía. No, usted va a ser abogado y va a trabajar en Equilab. Ángela, ¿qué hace? Abogado, Universidad de Chile. Distinción máxima, 7 en el título. Salgo, papá, mira mi linda nota. Obvio, es lo mínimo que usted podía hacer. Papá, ¿trabajo en otro lado? No, usted va a trabajar en Equilab. Y efectivamente entré a trabajar en Equilab con harto miedo, porque independiente de todos los logros que hasta hace no tantos años nunca vi, la sombra de papá era gigante. Yo tenía 35 años y me paraba ante él y tiritaba, porque no me iba a alcanzar la vida para demostrarle a ese hombre que yo podía, que valía, que era suficientemente buena para ser su hija. Aprendí, estudié, porque todo lo que me acompañó estos años fue el miedo. Miedo a qué voy a hacer cuando no esté papá, porque papá es omnipotente. Miedo, y bueno, hoy día tengo un festival de a lo menos 10 diplomados, un MBA y un magíster en psicología de las organizaciones. Como no tenía habilidades del mundo financiero, porque soy abogado, entonces en algún minuto me formé como coach, pero en el intertanto, con toda la formación que tuve, apareció un personaje, y era la perra desgraciada y la Quintrala, en el trabajo. Y así me decían y así me conocían, la perra desgraciada y la Quintrala. Era tremenda. Tomé de papá todo lo malo y de mamá todo lo malo porque trabajaban juntos y la gente me tenía mucho miedo. Y en realidad lo que hablaba en mí con tanta dureza era justamente tanto miedo. Hasta que llego al mundo del coaching. La verdad es que con el mundo del coaching yo me transformé, fue un proceso súper doloroso, partí saludando. Me acuerdo que la primera vez que entré, yo saludaba, pero yo saludaba buenos días y no miraba a nadie. ¿Por qué? Porque a la gente no le podéis dar la mano, porque le dais la mano y te toman el pescuezo. Ojo. ¿Ah? Y usted es la primera en llegar y la última en irse, porque usted elige el dueño. Paradigma tras paradigma tras paradigma. Usted está aquí para dar la respuesta, porque para eso está usted aquí. Y si usted no da la respuesta, nos vamos a la cresta. Miedo. Ese era mi ser, miedo. Y en algún minuto entro a este mundo del coaching y empiezo a conectarme con mis recursos que se me habían desaparecido porque siempre estaba mirando la montaña de papá y la montaña de mamá. Y empiezo a cambiar y empiezo a saludar. El proceso, me acuerdo cuando saludé, entro a saludar y saludo a la niña de la recepción y me trato de reír porque yo no me reía. Era como, Ángela, buenos días. Y fue como, saludé más o menos a 100 personas con caras de, ¿qué le está pasando? Qué rico que salude, que se trae entre manos. Múltiples caras en relación a este saludo. Al mes,
no, a la semana la gente decía, es otra. ¿Qué hizo este curso que está haciendo con Echeverría? Es otra persona. No, lo único que había hecho a esa altura era saludar. Y además saludar muy malamente porque no tenía habilidad. Terminé un mes agotada de saludar porque, de verdad, para mí era un acto muy complejo el saludar, el mirarte y el conectarme. Cuento corto, cambié yo muchísimo, apareció la jefa, apareció la colaboración, muchos sustos entre medio y en algún minuto el paradigma de ¿para qué estoy yo? Y me acuerdo de haber hecho una reunión con el equipo porque al final todos nos fuimos a formar en habilidades genéricas, incluido en esa época mi papá. Y entonces mi automático era dar la respuesta y pregunto, a ver, en un problema, ¿qué es lo que hago? Me muerdo la lengua y empiezo a preguntar y descubro 12 ideas mejores que la mía. A la cagá. No sirvo. A la cagá. Me fui al baño, lloré, llamé a mi coach, casi morí. Y ahí resignifiqué. ¿Sabe para qué usted? Usted no está para tener la mejor idea. Usted está para qué? Para hacer que el mundo tenga la mejor idea. Y esa es su pega. Fue doloroso y lo hice. Y en algún minuto papá ya no estuvo. Y fue loco. Fue loco porque yo, adorando a mi papá, sentí que por fin podía aparecer Ángela. Con el equipo hicimos cosas maravillosas, la empresa la hicimos crecer 3 veces, pero yo sentí un llamado porque me di cuenta que lo que había hecho papá se llamaba declarar, ir allá, perseguir, y lo que había hecho mamá fue lo mismo. Y eso yo quería mostrárselo al mundo. Y yo había cambiado tanto, la compañía había cambiado tanto, los números habían cambiado, que decidí salir. Armé un Notec, una consultora, y dejé gente ahí. De eso han pasado 5 años, y en febrero me llama el gerente general, y la empresa está quebrada. Y cuando hoy día miro para atrás, bueno, todos los planes que comentó Fernando, ese es mi día a día hoy. Dejé botar mi consultora, dejé botar mi OTEC, hipotequé la casa de la familia, está la cosa compleja, logré encontrar socios que se van a meter al negocio, pero al final del día, cuando yo miro esto que pasó, y es las motivaciones, lo que yo quiero hablar un poquito es de la emoción. A mí, lo que me ha movido a tomar las decisiones, buenas o malas, es la emoción. Y efectivamente, cuando yo salgo a la consultora, lo que hice con mi empresa, y ojo, yo me dedico a hacer consultoría donde le cuento a los empresarios y a los gerentes lo que tienen que hacer. Gestione la realidad, el dato, para tomar decisiones. Porque si usted tiene buen dato, hace buenos juicios. Si hace buenos juicios, toma buenas decisiones. Y después tiene que coordinar y después tiene que aprender. Todo el rato, eso me dijo en la vida. Y no lo hice en mi empresa. ¿Por qué? Porque salí con la pasión de lo que descubrí era mi llamado, pero con la culpa de estar dejando de lado el legado familiar. Y fue la culpa la que me hizo dar vuelta la cara y no mirar para atrás. Y hoy día pienso, si hubiera tenido la serenidad de entender que yo tenía el derecho a hacer mi vida, tal vez habría armado eso que yo sabía, un directorio, un gobierno corporativo, y estar ahí para que esto no ocurriera. Y ocurrió. Aprendizaje, no les explico lo que es estar, y yo creo que Fernando sabe, ahí en una empresa complicada, muchísimos, pero el más importante yo diría es, para mí, abonarme y aquietarme y entender que, bien o mal, lo que soy, lo que tengo y lo que traigo, tiene que ver con este padre, esta madre, que mi decisión tomada por la culpa y el miedo fue la única que tenía posible, y que hoy día mi trabajo se llama el perdón. Eso. Muchas gracias.